¿Qué es un cristiano? El amor obedece. Si un hombre me ama, cumplirá mis palabras. Jesucristo, el que me dice, Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, por su nombre hicimos muchos milagros. Entonces voy a decir a ellos, nunca os conocí, apartaos de mí, ustedes que hacen iniquidad. Jesucristo. Aparentemente, muchas personas que participan activamente en ministerios cristianos serán rechazadas. Esta es una llamada de atención muy seria para todos los que se consideran cristianos. Pero, ¿por qué algunos serán aceptados y otros rechazados? ¿Cuáles son los criterios para aceptar al Señor? ¿Qué es un cristiano? Si bien los cristianos a menudo ven la Biblia como la base doctrinal que gobierna la vida cristiana, muy pocos cristianos ven su papel posterior como alimento divino que alimenta la transformación espiritual. Sin embargo, dos factores principales cuestionan la eficacia de la Biblia en la vida diaria de los cristianos de hoy. El impacto más obvio es cómo los cristianos sinceros y bien intencionados desafortunadamente desarrollan su comprensión teológica, indirectamente a través de intermediarios como el llamado clero. Pero esto está en oposición directa a la enseñanza del Nuevo Testamento que insta a que cada creyente adquiera habilidad y dominio con respecto a la palabra de Dios. El resultado es que la mayoría de protestantes, ortodoxos y católicos carecen de la competencia doctrinal necesaria con respecto a lo que la Biblia realmente enseña. Por lo tanto, no tienen la protección adecuada contra los falsos profetas, las falsas enseñanzas o los falsos maestros. En segundo lugar, en lugar de personalmente comer la palabra como lo instaron Moisés, Deuteronomio 8:3 y Cristo, Juan 6:48-58, el cristianismo mundano de hoy no ha cultivado esta práctica de sembrar la semilla, es decir, la palabra de Dios, en lo profundo de sus corazones. Como resultado, su crecimiento espiritual se atrofia y su transformación espiritual a menudo se retrasa o incluso se detiene por completo. El Nuevo Testamento se refiere a estos cristianos inmaduros como bebés cuyo único entendimiento de Cristo es el Salvador. Nunca progresan en su servicio, como Señor, gobernando activamente sobre sus vidas. Las más altas prioridades de Cristo para el creyente. Cuando se le preguntó cuál era el mayor de todos los mandamientos, Jesús dio la siguiente respuesta. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:37-40. Dios de amor. ¿Cómo expresar nuestro amor a Dios? Jesús mostró que nuestro amor es evidente como obediencia a Dios. Esto significa que por la gracia de Dios, estamos comprometidos a servir a la justicia. Sometiéndonos a las enseñanzas de Cristo, por su gracia somos santificados, y con el tiempo, transformados por la renovación de nuestro espíritu. Ama a nuestro prójimo. Entonces el Rey les dirá a su diestra, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que os fue preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tenía sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y has venido a mí. Mateo 25:2.34-36. La religión pura y sin mancha ante Dios, y el Padre es visitar a los huérfanos, y a las viudas en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo. Jack la 1:27. Y Jesús respondandi tu nombre descendió de Jerusalén a Jericó y tomamileo brigans, quien lo despojó de su ropa y hirió et quité de la isantem y mortfazón. Y por casualidad bajó una cierta pretrecete y cuando lo vio, pasó al otro lado. Y también un levita, cuando estaba en ese lugar, vino y lo miró y pasó al otro lado. Pero cierto samaritano, mientras viajaba, llegó a donde estaba, y cuando lo vio, se compadeció de él y se acercó a él y le vendó las heridas, vertiendo aceite. Y vino y lo puso sobre su propia bestia, y lo llevó a un albergue y se hizo cargo del aceite. Y al día siguiente cuando salió, tomó 2 denarios y se los dio al anfitrión, y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, cuando yo vuelva, te lo devolveré. ¿Era vecino del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús lo dice, ve y haz lo mismo. Lucas 10:30-37. En la parábola del buen samaritano,
Jesús proporcionó un maravilloso ejemplo de la distinción entre relación y religión. El buen samaritano estaba motivado solo por el amor, y mostró compasión hacia un extraño, su vecino instintivamente. Sin análisis, sin ponderación de riesgos y opciones. El buen samaritano se refirió a un imperativo moral instintivo. Si este soy yo en esta situación, ¿cómo podría querer ser tratado? Pero los dos profesionales religiosos cruzaron la calle. Para evitar colocar. Esta es una más de las muchas comparaciones que Jesús hace entre la relación con Dios y la religión. En definitiva, nuestra salvación y santificación a través de la palabra están destinadas a producir una transformación en nosotros, haciéndonos el amor orientado a las personas, motivados por el amor y dispuestos a ayudar a los necesitados. Dar alimento. Dales agua. Dales refugio. Dales ropa. Visítelos cuando estén enfermos. Visítelos cuando estén en la cárcel. Para visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. Dios es amor y ama a la gente. Cuando amamos a las personas, indirectamente muestra nuestro amor por Dios. De hecho, esta conexión es tan grande que cuando hacemos servicio comunitario para los necesitados, es como si lo estuviéramos haciendo directamente para el Señor. Entonces el rey les dirá a su diestra: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que os fue preparado desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tenía sed y me diste borracho, era forastero y me pillaste. Desnudo y me vestiste, estaba enfermo y viniste a verme. Yo estaba en la cárcel y tú viniste a mí. Y los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo tienes hambre y cuándo vas a comer? ¿Sed y darte de beber? ¿Cuando te vimos como un extraño y nos vimos atrapados en eso? ¿O estás desnudo y vestido? ¿O cuando enfermaste, o en la cárcel y viniste a ti? Y el rey responderá: de cierto os digo que lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo habéis hecho a mí. Entonces dirá a los de mi izquierda: malditos, en el fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me acogisteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: de cierto os digo que, como no lo hicisteis a ninguno de ellos, no me lo hicisteis a mí. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25 2.34 al 46. 0. Amor es nuestra meta más alta. Prueba esta sencilla prueba. Si comenzáramos a enumerar todas las cosas que valoramos de Dios, y las razones por las que lo amamos, en una hoja de papel, ¿ocuparía media página? ¿Una página completa? ¿Tendríamos que escribir en la parte de atrás? ¿O podríamos, como David, llenar un libro entero con nuestra adoración? Un cristiano sirve a la justicia. Habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han convertido en esclavos de la justicia. Romanos 6:18. Pero el amor no es suficiente. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque así soy. Juan las 13:13. La primera verdad que debemos comprender después de la salvación es quizás la dualidad de los roles de Cristo. Dios se hizo hombre para salvarnos, pero este hombre, Jesús, es Dios. Jesús continuó recordando a los discípulos su deber de servirle. ¿Y por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Lucas las 6:46. Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 1415. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan las 14:21. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y iremos a él y haremos nuestro hogar con él. Juan las 14:23. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Juan las 14:24. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan las 15:10. Ustedes son mis amigos, si hacen todo lo que les mando. Juan las 15:14. Prueba celestial de parentesco, obediencia. Entonces le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero él respondió y dijo al que le había dicho: ¿quién es mi madre?
¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano a sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que quiere hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:47-5. Camina, no solo habla. ¿Pero qué piensas? Trabajará hoy en mi viñedo. Él respondió y dijo, No quiero, pero luego se arrepintió y se fue. Y llegó al segundo y dijo lo mismo. Y él respondió y dijo, Me voy, Señor, y no me he ido. Si de ellos dos, hizo la voluntad de su Padre, le dicen, el primero. Jesús les dijo, De cierto os digo, que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entren en el reino de Dios antes que vosotros. Mateo 21:28-31. De estas referencias se desprende claramente que el criterio para aceptar a Cristo es la obediencia. La obediencia es la prueba de lo mucho que amamos a Dios. Nuestros muestra el amor que también conocemos Él. Nuestro conocimiento de lo muestra la cantidad de esfuerzo que hemos puesto en conocimiento de Él. La eficacia de nuestro estudio de la Biblia refleja la verdadera condición de nuestro corazón. Y todo de esto se hace por gracia. Resumen. Un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, y ama a Dios y ama a su prójimo. La prueba se refleja en su obediencia a la palabra de Dios. Porque para amar y servir a Dios correctamente, primero debemos obtener para conocerlo a Él. Y para conocerlo, debemos dedicar tiempo de calidad al estudio de su revelación. Enseñado por el Espíritu Santo, Juan 2:27 primero, necesitamos obtener un corazón nuevo de Dios. Recomendatio NS. 1. Comience implorando al Señor que tenga un buen corazón. Y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Invita al Señor a trabajar en tu corazón para remover obstáculos, para que puedas servirle mejor. El puro corazón, ver a Dios. 2. Hacer un esfuerzo sincero para desarrollar competencia hábil en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Hay muchas razones por las que necesitamos la palabra. El cristiano promedio probablemente ha pasado más tiempo estudiando álgebra de 8º grado que aprendiendo las enseñanzas básicas de Cristo. Revelación, sin saltarse. Use cintas narradas, CD o MP3 de la Biblia si es necesario, pero tal vez obtenga tiempo de calidad en la palabra. ¿Qué es más importante? Vaya a www.scorby.com. O venga a buscar las narraciones de Alexandre Scorby de Biblelignes UR.com, Amazon.com o de alos.com, etc. 3. Conozca al Señor. No solo de Él. Conocer a Cristo como Salvador es crucial, pero conocerlo como Señor lo es. Ponte a disposición del Señor en oración y por fe. Hágale saber que realmente desea conocerlo, no solo usarlo como un Papá Noel cósmico o como un solucionador de problemas. 4. Pídale al Señor que deje crecer su amor por Él. Él untará tus ojos para que puedas comenzar a ver sus atributos ilimitados en la naturaleza y en las personas. Conocerlo es amarlo de verdad, y te volverás más indulgente, más amable y más amoroso a medida que lo conozcas mejor. 5. Proteja su corazón de las distracciones. Permita que este amor creciente se convierta en su convicción, para servir a la justicia, y no a los impulsos pecaminosos de la carne o del orgullo. Desarrollarás una carga sincera sobre los que no son salvos y te resultará casi imposible ignorar las oportunidades para ayudar a los demás. Una persona así, motivada enteramente por el amor de Dios, es el estándar al que el Señor nos conduce. Es este tipo de creyente obediente el que proporciona el excelente edificio. Material que necesita la Iglesia, como veremos en la siguiente sección. ¿Qué es la Iglesia?